Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que puede ser muy molesto y a veces doloroso, las piedras en los riñones. Son pequeñas masas sólidas formadas por diminutos cristales que se forman dentro de tus riñones. A veces son tan pequeñas como un grano de arena, pero otras pueden crecer hasta el tamaño de una perla o incluso más. Cuando estas piedras intentan salir del riñón, pueden quedarse atascadas en los conductos que llevan la orina hasta la vejiga o incluso en la vejiga misma, causando un dolor intenso. Pero no siempre es así. A veces pasan sin que apenas te des cuenta. La buena noticia es que hay mucho que puedes hacer para ayudar a prevenirlas o a manejarlas si ya las tienes. Y aquí viene algo que a mí me sorprendió cuando me documenté. La medida más importante para prevenir las piedras en los riñones es simplemente beber suficiente líquido, especialmente agua. Imagina que tus riñones son un río y si el río lleva poca agua, los sólidos se acumulan. Con mucha agua, los cristales se disuelven y es más difícil que formen esas temidas piedras. Los profesionales de la salud suelen recomendarte entre 6 y 8 vasos de agua al día, pero es mejor que le preguntes a tu médico cuál es el rango más adecuado para ti. Un buen truco es beber hasta que tu orina esté clara, no amarilla oscura. Además del agua, puedes tomar refrescos de jengibre, gaseosas de lima-limón o jugos de fruta. Pero cuidado con el café, el té y las bebidas de cola. Limítalos a 1 o 2 tazas al día porque la cafeína puede deshidratarte. Otro factor que puede influir es el peso. Si tienes sobrepeso, perder unos kilitos puede reducir el riesgo de que se formen estos cálculos. El plan de alimentación DASH, que significa enfoques dietéticos para detener la hipertensión, también ha demostrado ser útil. Ahora, aquí viene lo interesante. No todas las piedras son iguales y el tipo de piedra que has tenido va a cambiar por completo tu forma de pensar sobre qué comer y beber. Así que si ya has pasado por esto, lo primero es preguntarle a tu médico qué tipo de cálculo fue. Hay principalmente 4 tipos: las de oxalato de calcio, las de fosfato de calcio, las de ácido úrico y la cistina. Un dietista especializado en este tema puede ser tu mejor aliado para planificar tus comidas. Si te han dicho que tus piedras son de oxalato de calcio, que es el tipo más común, hay varias cosas que puedes ajustar. Primero, reduce el oxalato. Esto significa evitar algunos alimentos como las nueces y sus productos, los cacahuetes, que no son frutos secos, son legumbres, el ruibarbo, las espinacas y el salvado de trigo. Otros alimentos que contienen oxalato son las pasas de Corinto, las fresas, las uvas Concord, la remolacha, el puerro, la calabaza, el boniato, la sopa de tomate, el café instantáneo, la sémola, el tofu y sí, por desgracia también el chocolate. No se trata de eliminarlos del todo, sino de controlar la cantidad. Siempre consulta a un profesional de la salud. El sodio, esa sal que está en tantos alimentos, también aumenta tu riesgo de tener piedras de calcio, tanto de oxalato como de fosfato. La mayoría de nosotros comemos demasiado sodio. Los alimentos enlatados, las comidas preparadas, la comida rápida, muchos condimentos y algunas carnes están llenos de él. Un truco es mirar las etiquetas nutricionales. Si el porcentaje del valor diario de sodio es del 5% o menos, es bajo. Si es del 20% más, es alto. Cocina en casa, evita los alimentos procesados y busca productos que digan sin sodio o bajo en sodio. Y estate atento a los ingredientes como el bicarbonato de sodio o el glutamato monosódico, que son formas de sodio escondido. Limita también la proteína animal, carnes como la ternera, el pollo, el cerdo, especialmente las vísceras, los huevos, pescados y mariscos, y los productos lácteos pueden aumentar la probabilidad de que se formen piedras. Pero no te preocupes, no se trata de dejar de comer proteína. Puedes reemplazar parte de la proteína animal con opciones vegetales como judías, guisantes secos o lentejas. Estas son ricas en proteínas y bajas en oxalato, una combinación ganadora. Tu profesional de la salud te indicará cuánta proteína debes comer y qué cantidad debe ser de origen animal o vegetal. Y aquí viene algo que quizás no te esperabas. Aunque suene a broma, es importante que obtengas suficiente calcio de los alimentos.
El calcio, en la cantidad correcta, no es el villano. De hecho, puede bloquear otras sustancias en tu cuerpo que forman las piedras. Intenta obtenerlo de alimentos de origen vegetal con bajo contenido en oxalato, como zumos, cereales y panes enriquecidos o algunos tipos de judías y vegetales. Evita tomar suplementos extra de calcio o vitamina D a menos que tu médico te lo diga y ten cuidado con los antiácidos que contienen calcio. Tu cuerpo necesita su dosis normal de calcio para tener huesos fuertes, pero que sea de la dieta, no de pastillas extra. Si tus piedras son de fosfato de calcio, los consejos sobre el sodio, la proteína animal y el calcio son muy parecidos a los que te acabo de contar para las de oxalato de calcio. La clave sigue siendo limitar el sodio y la proteína animal y asegurarte de obtener suficiente calcio de fuentes adecuadas, preferiblemente vegetales. Para las piedras de ácido úrico, el planteamiento es un poco diferente. Aquí, limitar la proteína animal sigue siendo muy importante. Sustitúyela por legumbres como judías o lentejas, alimentos de soja como la bebida elaborada a partir de ella o el tofu, y frutos secos como almendras o pistachos. Además, si tienes sobrepeso, bajar kilos es crucial. Pero cuidado, no intentes perderlo muy rápido, porque una pérdida de peso veloz puede, irónicamente, causar que se formen más piedras de ácido úrico. Otros alimentos que se deben evitar con este tipo de piedras son las bebidas alcohólicas, las anchoas, los espárragos, la levadura de cerveza, la coliflor, los caldos concentrados, las salsas, el arenque, los champiñones, las vísceras y las sardinas. También conviene evitar comer más de 85 gramos de carne en cada comida. Evita los alimentos grasos e ingiere suficientes carbohidratos. El citrato, que se encuentra en los limones y las naranjas, también ayuda a evitar la formación de estas piedras, así que una buena limonada casera puede ser tu aliada. Finalmente, si tienes piedras de cistina, la indicación más importante es, de nuevo, beber mucha agua. Tu médico dará una guía de cuánta tomar en función de tus condiciones de vida y salud. Bueno, espero que esta información te sea útil. Y antes de que te vayas, una última cosa. ¿Cuándo debes llamar al médico? Es fundamental que lo hagas si tienes un dolor severo en la espalda o el costado que no se quita. Si ves sangre en tu orina, si tienes fiebre y escalofríos, vómitos, si tu orina huele mal o luce turbia o si sientes ardor al orinar. No dudes en buscar ayuda profesional. Como ves, cada piedra es un mundo y el manejo es muy personal. Las mejores indicaciones siempre serán las de tu médico o un dietista especializado. Y hasta aquí por hoy. Espero que hayas encontrado interesante, como yo, este contenido. Muchas gracias.